¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más. Ya saben que en la 8 Palencia y concretamente en Palencia Singular nos encanta contarles argumentos que tienen que ser contados, que tienen que ser escuchados, cosas de muchísimo interés. Hoy nos quedamos precisamente en la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy hemos venido hasta el Centro Asistencial San Juan de Dios, un centro que hace mucho por Palencia, un centro que se preocupa mucho de divulgar toda su función indispensable para toda Palencia, municipio, y Palencia, provincia. Hoy además estamos con 3 de sus profesionales que nos van a abrir las puertas del centro para contarnos algunos de los detalles de cómo es el día a día aquí. Vamos a ir conociéndoles poco a poco. Vamos a comenzar por el director de enfermería. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, encantado. Juan, le quiero preguntar por el área de psicogeriatría, ¿verdad? Un área muy importante para ustedes. Nosotros en el Centro Asistencial San Juan de Dios tenemos 4 áreas asistenciales. Una de ellas es el área psicogeriátrica, que además cuenta con dispositivos específicos, 3 dispositivos sociosanitarios, residenciales y una unidad de estancias diurnas. Y lógicamente trabajamos con un sistema de gestión de calidad por procesos de mejora continua, donde nosotros cumplimos los requisitos que nos establecemos y tenemos también en cuenta los gustos, las preferencias, las capacidades, las competencias y las expectativas de la población psicogeriátrica en una atención centrada en la persona. Imagino que una labor la que cumplen, Juan, muy importante, fundamental en la sociedad. Yo creo que sí, además el envejecimiento de la población cada vez está más envejecida, es un factor demográfico que está presente lógicamente en todos los estudios y nosotros apostamos lógicamente para que esa población pueda realizar su proyecto de vida, buscar aquellas cuestiones que le gustan. Nosotros vamos a dar apoyo a aquellas posibilidades, aquello en que no puede estar capacitado a realizar, pero para mejorar su calidad de vida y para poder conseguir que él pueda conseguir el proyecto de vida que, como me he reiterado, va de acuerdo a sus gustos y preferencias. Una labor muy importante que muchas veces pasa desapercibida, que muchas veces se hace en silencio, pero que es muy importante poner en valor y reivindicar por la salud propia de nuestra sociedad, yo creo. Hablamos con María Teresa Gutiérrez, es médica psiquiatra, estamos precisamente en la unidad de San Rafael. Sí, así es. La unidad de San Rafael forma parte, es una de las unidades de las que ha hablado antes Juan, del área de psicogeriatría, y es una unidad especializada en la atención a personas con demencia u otros déficits cognitivos adquiridos cuando ya esa atención no se puede hacer en el domicilio. Cuando vienen aquí, las familias, para ellas es un momento muy difícil. Y siempre les decimos que no dejan de cuidarles, que lo que hacen es que delegan los cuidados que ellas ya no les pueden proporcionar, nos lo delegan a nosotros en una unidad especializada. Y es especializada porque todo el personal está formado para ello. Luego tenemos una larga experiencia. La unidad como tal unidad funcional lleva ya más de 15 años. Y luego a lo largo de esos 15 años hay que entender también que hemos tenido muchísimos casos y que casos muy complejos que nos dan toda esa experiencia y nos dotan para esa atención. Y es una unidad que tiene es multidisciplinar, ¿no? Hay personal de atención directa, de enfermería, hay fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeros y luego también un médico generalista especializado en geriatría, y después estoy yo también como psiquiatra Y en toda esta atención que hacemos especializada, y es una atención personalizada. ¿Y qué decimos con eso? Pues que es una atención enfocada a la persona a lo largo, desde el ingreso hasta el final de la vida, y vamos atendiendo lo que va surgiendo, lo que va generando la enfermedad a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos muy en cuenta, esa atención está muy centrada en la familia. La familia es parte fundamental para nosotros de esa atención, porque son protagonistas y les atendemos, que luego lo ampliaré un poquito. Muy importante, pues toda esa experiencia, toda esa profesionalización del servicio, para que finalmente lo que se consigue, que los objetivos que se marcan se puedan conseguir. Vamos a hablar también sobre esa atención individualizada, que es muy importante. Vamos a hablar con Elena Prieto, que es terapeuta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues encantada de estar aquí con vosotros. Pues mira, siguiendo el hilo que han dejado Juan y Teresa, nosotros somos un equipo interdisciplinar en la unidad de San Rafael, y lo que realizamos es una valoración psicogeriátrica especializada que nos va a derivar en el plan de intervención, el proyecto de vida de las personas a las que vamos a atender también, ¿no? Y nos va a marcar lo que queremos realizar con esas personas.
Este proyecto de vida, este plan individualizado de intervención, no solo valora los aspectos cognitivos, somáticos, físicos, sociales, relacionales y espirituales, sino que también recoge los aspectos de la historia de vida de la persona, tales como los intereses, las motivaciones, las competencias que ha tenido, lo que ha realizado y tal, ¿no? Entonces, todo esto nos conforma una visión general de la persona, no solo de la enfermedad, sino de la persona que padece la enfermedad, con un pasado, con un presente y con un futuro que va a estar en nuestras manos, ¿no? ¿Cómo realizamos todos estos aspectos de su historia de vida? ¿Cómo los realizamos? Pues a través de un documento que recogemos con datos biográficos, con sus gustos, sus preferencias, sus motivaciones, que todos esos datos, en primer lugar, nos los proporciona la familia y luego, en la medida de las posibilidades, los podemos contrastar con las personas a las que vamos a atender, ¿vale? Entonces, de ahí sí que hacemos una individualización del tratamiento que vamos a hacer y nos va a ser más fácil conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Y también nos va a ser más fácil detectar los apoyos que la persona necesita, no solo ya para todo el equipo interdisciplinar, sino también para el equipo de atención directa, para el equipo, para las personas que prestan servicios, ¿no? Para todo el conjunto de la unidad de San Rafael. Muy importante ese apoyo que dan a todas las personas a las que atienden, ese apoyo que dan a todas sus familias también, y muy importante también el compromiso que tienen con el medio ambiente, porque, por ejemplo, Juan García, estamos en un edificio que es muy respetuoso con el medio ambiente. Sí, el Centro de Asistencia San Juan de Dios, lógicamente, ha apostado por proteger y por preservar y por respetar el medio ambiente. Para eso ha puesto en funcionamiento un sistema de gestión de calidad ambiental donde nos comprometemos a cumplir una serie de requisitos. Tenemos también innovaciones tecnológicas como la domótica, la geotermia. En este caso, en esta unidad, el sistema de calefacción es a través de una perforación de pozos geotérmicos en cierta profundidad, entonces se obtiene una energía calorífica natural y además se mantiene durante bastante tiempo. También hay otros aspectos que tratamos, como la segregación de los residuos, se trata también se reduce el consumo de papel y que todas las luminarias ya tienen una luz de bajo consumo. Hay que considerar además que en esto está implicado todo el centro, por eso es un sistema de gestión de calidad y se realiza a través, lógicamente, de campañas de sensibilización que se hacen a todos los profesionales y manuales de buenas prácticas. Y también la labor de acompañamiento que realizan, ¿verdad, María Teresa? Muy importante. Importantísima. Antes he dicho que era una atención personalizada desde que llega el paciente aquí hasta el final de la vida, ¿no? Y todo a lo largo del tiempo, la evolución de la enfermedad, vamos adaptando cada aspecto, cada tratamiento, todo acorde con la evolución. Para eso también tenemos 3 subunidades dentro de la unidad que así adaptamos los cuidados y también la estructura en sí, que es necesario. Una de ellas es la subunidad de paliativos psicogeriátricos. Todo el personal, antes he dicho que la familia es parte fundamental. Son pacientes que han tenido una historia, que tienen una vida anterior y que van perdiendo un poquito su propia vida, ¿no? Pero la familia para ellos sigue siendo su familiar importante. La atención a la familia en todo el centro, o sea, es algo que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene en su carisma, esa atención a la familia, forma parte. Entonces nosotros hacemos lo que nos gusta decir, que les acompañamos, no hacemos un acompañamiento. Todo el personal, cada uno desde su ámbito de trabajo, tiene eso muy claro, muy introyectado y siempre tiene esa atención a la familia, cada uno desde donde está. Y luego, como decía antes, en las decisiones del final de la vida, que son difíciles, son costosas, muchas veces los pacientes ya ellos no pueden decidir, atendemos a la familia, les asesoramos y les acompañamos. Les decimos, les informamos bien de qué decisiones mejores a tomar, qué hacer o qué no hacer, y siempre respetamos lo que decidan, incluso hasta si va en contra o no es un criterio exacto que coincidente con nosotros. Por supuesto que les respetamos y siempre les acompañamos. Eso nos gusta mucho utilizarlos. Estamos acompañando en ese proceso de deterioro de su familiar y del final de la vida.
Una labor siempre de máxima profesionalidad, con un compromiso al 100%, ya lo han oído, con el medio ambiente, con todos los palentinos, con todos nosotros, al fin y al cabo, con todos ustedes que hoy nos están viendo, en una casa que está abierta a todos ustedes. Tienen una página web, redes sociales, también pueden acercarse aquí sin ninguna duda, una casa que lleva muchísimos años con todos los palentinos y que no hace falta ni que presentemos prácticamente dónde está, porque todos ustedes bien lo saben. Así que ha sido un placer estar con todos ustedes hoy. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por haber guardado 5 minutitos de sus agendas para poder contar a todo Palencia cómo trabajan. Encantados de hacerlo y estaremos encantados de recibir a quien quiera, de atenderle, que conozcan in situ nuestra labor. Pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer poderos contar cómo funciona nuestro centro, cómo trabaja, cómo existe esa implicación de todos los profesionales, y yo como director de enfermería en este caso además lo veo continuamente. Muchas gracias. Es el turno ahora de nuestro colaborador Gonzalo Ortega. Todas las semanas nos trae una historia emocionante, una curiosidad o alguna anécdota sobre Palencia o provincia. Vamos con él. Bienvenidos, amigos, a un nuevo espacio de Palencia Singular. Hoy les vamos a recordar uno de los monasterios, pues quizá más olvidados, menos conocidos, pequeños monasterios, de tantos que hubo pues a lo largo y ancho de nuestra provincia. Y ya saben que estos pequeños monasterios pues terminaron la mayoría de las veces en nada. En su iglesia acaso se conservó como una ermita, otros han desaparecido totalmente. Y bueno, de algunos se tiene una memoria, pues porque se ha estudiado su historia, y de otros pues apenas se sabe nada. Hoy les ofrezco una pequeña historia del monasterio de Nuestra Señora de la Muela, que estaba ubicado en terrenos de San Cristóbal de Boedo, fuera de la población de San Cristóbal de Boedo, como su nombre indica, pues uno de los pueblos de la comarca del Boedo. Bien, esos datos los recojo, entre otros, pues de uno de los apuntes históricos sobre Herrera de Pisuerga y su comarca, de don Miguel Ángel Ortiz Nozal, que él ha escudriñado pues los archivos de tantos pueblos de aquellas comarcas, ¿no? Bien, les decía que el primitivo monasterio, pequeño monasterio, de Santa María de la Muela, o Nuestra Señora de la Muela, estuvo extramuros de San Cristóbal de Boedo, al pie de lo que sería pues una pequeña altura, un pequeño otero, y ese apellido de la Muela pues se refiere a una pequeña meseta sobresaliente de una zona más llana. Eso es lo que se llamaban muelas. Y es curioso porque en los catastros de muchos pueblos de nuestra provincia o en las reseñas aparecen pagos que se llaman de la Muela o la Muela. Ha habido algunos que han querido ver en ese topónimo de la Muela pues la referencia a una muela de molino, es decir, a una piedra de molino, a una piedra de moler, y que también a veces se llamaban muelas. Bueno, y yo he tenido personalmente pues alguna pequeña discusión con alguien que mantenía que en su pueblo pues había llamaban un pago la Muela porque allí había habido un molino. Bueno, tuvimos que ir a ver aquello personalmente para demostrar que allí no había habido
ningún molino. En primer lugar, porque no había, por allí no existía agua ni de arroyo, ni de cauce, ni siquiera de manantial. Malamente podía haber habido un molino. Y en segundo lugar, porque efectivamente la muela era una pequeña meseta, que al final, pues echándole un poco de imaginación, se parecía a una muela natural, una muela de una persona, ¿no? Tenía pues eso, esa forma, y pues sí, era por la parte de arriba pues un poco ondulada, un poco irregular, ¿no? Es lo que es una meseta. Bien, bueno, pues ahí es donde se ubicó ese pequeño monasterio. Parece ser que a finales del siglo X, es decir, en los primeros años de la reconquista y de la repoblación de todas esas tierras ya avanzadas de nuestra provincia. Ahí, en ese pequeño monasterio, como ha ocurrido con tantos pequeños monasterios, pues al final no era una comunidad tan pequeña y, en fin, que desaparecieron los monjes, digámosla como comunidad, y quedó solamente uno de los monjes, como prior, con lo cual se convirtió aquello en un priorato. Un priorato significa eso, un pequeño monasterio que solamente hay regido por solamente un fraile, a veces dos, y que estaban encargados pues no solamente de la iglesia de ese priorato, sino también pues de las propiedades circundantes, que solían ser bastantes. Estaban entonces un poco al tanto de ello. Lógicamente, tanto la parroquia de San Cristóbal de Boedo como las gentes, pues tuvieron mucho contacto con lo que era el priorato, estuvieron muy unidos. En primer lugar, pues porque ya luego desde el siglo XV o XVI ya había una cofradía de la Virgen de la Muela, y por tanto pues se iba allí en romería al pequeño monasterio el día de la fiesta de la Virgen de la Muela, y además pues porque normalmente los habitantes del pueblo eran los colonos a su vez, o los que llevaban las tierras del monasterio. Por tanto pues había una relación bastante amplia. Ya digo que con el tiempo pasó a ser un simple priorato, al principio dependiendo del monasterio de Santa María de Mave, eran benedictinos, y luego pasó a la abadía mayor de San Salvador de Oña, en la provincia de Burgos. De San Salvador de Oña quedó directamente luego dependiente ese pequeño priorato. Precisamente el abad de Oña o su visitador oficial tenía la facultad de visitar el priorato de la Muela, pues para ver cómo iban las cosas, cómo se tenía aquello y demás. Tenía el priorato o se llamaba un coto redondo, es decir, una serie de propiedades seguidas que formaban una unidad territorial, digamos, lo que se llama un coto redondo, y eso, pues lógicamente, lo llevaban unos colonos que más o menos pues estaban bajo las órdenes del prior. El coto redondo se ha considerado como bastante extenso y fértil
Por tanto, eran tierras bastante buenas que la gente pues, bueno, aprovechaba. Precisamente el abad de Oña y el concejo de San Cristóbal de Boedo pues, hicieron un acuerdo, llegaron a unos acuerdos, a unos conciertos entre ellos, por los que el monasterio de Oña, que era el dueño, digamos, del priorato, pues cedía al concejo de San Cristóbal las tierras en lo que podríamos hoy llamar en renta, ¿no? Una renta vitalicia, un censo se llamaba entonces, ¿no? Una especie de arrendamiento vitalicio, no bastante favoreciendo bastante a los habitantes de San Cristóbal, y por otra parte, pues los habitantes de San Cristóbal se comprometían a mantener bien, decente, limpia y adornada la ermita, lo que iba quedando de aquel priorato. Yo les puedo decir que he visto alguna fotografía, no demasiado antigua, en la cual ya aparece la ermita esa de Nuestra Señora de la Muela, bastante deteriorada. Hay que pensar que en todos esos conciertos que duran siglos entre los habitantes de San Cristóbal y los monjes de Oña, pues resulta que luego vienen las desamortizaciones del siglo XIX. Quiere decir que el prior tiene que abandonar aquello, las tierras del priorato o del monasterio pasan al Estado, luego ya una vez que pasan al Estado, pues lógicamente cada uno, el que más pudo, se quedó con ellas. Y aquello fue decepcionante, parece ser que incluso la cofradía desapareció, por lo menos no funcionó bien, porque ya digo que yo he visto algunas fotos antiguas en las que la ermita de la Virgen de la Muela estaba prácticamente derruida, con un tejado a medias. Bueno, después, graciosamente, se restauró esa cofradía que no solamente comprende gente de San Cristóbal, sino de muchos de los pueblos de alrededor, y se ha restaurado decentemente, magníficamente restaurada la ermita, y por tanto todavía se sigue haciendo culto en algunas ocasiones en esa ermita. Pero claro está, lo que fue ese pequeño monasterio con sus propiedades y demás, pues eso desapareció. Solamente la cofradía, manteniendo la ermita con sus romerías y su gran devoción, pues tienen memoria de ese monasterio de la Muela, que hoy pues habrán oído hablar pocos de ese monasterio, y del que hemos recordado pues algunos datos pues muy curiosos e interesantes. Aquí termina Palencia Singular, una semana más, pero ya saben que sigue la programación de la 8 y que la semana que viene todavía estamos con todos ustedes.